Ya no creo en los accidentes, no después de lo que vi aquella noche, no después de que, al meter la mano en el cesto de la ropa para doblar su jersey, algo frío, de plástico y condenatorio se deslizó de su bolsillo. Una tarjeta llave de hotel, habitación 217. Ella dijo que había ido a la exposición de arte de una amiga, que estaba cansada, que necesitaba espacio para aclarar la mente. Pero las llaves de hotel no mienten. Y tampoco lo hacía el tenue olor a una colonia desconocida en su chaqueta. Un aroma almizclado, cítrico, punzante. No era mío. Nunca lo fue. Por aquel entonces se llamaba Jennifer, y yo, Trevor. Trevor Langford. Tenía 56 años, casado desde hacía 32. Nos conocimos en la universidad. Ella era labios manchados de vino y poesía. Yo era callado, un hombre de números, todavía aprendiendo a vivir en voz alta. Ella me enseñó. O quizás solo me pintó por encima hasta que me pareciera al hombre que quería. Construí todo para nosotros. La casa, la vida, las vacaciones ganadas a pulso. Dejé que mis sueños se apagaran para que los suyos brillaran más. Y durante un tiempo pensé que era suficiente, hasta que empezó a llegar tarde, a reírse de mensajes que no me enseñaba, a hablar en susurros con nuestra hija Kaylee detrás de puertas cerradas. Pensé que quizá me estaba preparando una sorpresa. Tenía razón, solo que no del tipo que jamás hubiera imaginado. Aquella tarjeta llave me dijo más de lo que sus labios dirían nunca. No se lo pregunté. No inmediatamente. No podía. Me temblaba todo el cuerpo, el pecho apretado, las manos cerrándose, con ganas de golpear algo, o a alguien. En lugar de eso, fingí normalidad. Le preparé café a la mañana siguiente. Le di un beso en la mejilla. Le dije que estaba guapísima. Y, para mi desgracia, lo estaba. Me devolvió la sonrisa, suave, radiante, sin darse cuenta de la guerra que ardía detrás de mis ojos. Yo estaba calmado, demasiado calmado. Así se sabe cuando a un hombre se le rompe el corazón. Se queda en silencio, se concentra. Ese día llamé a un amigo que trabajaba en el mismo hotel de la tarjeta. «Oye», dije, forzando una risa. «Creo que mi sobrina perdió la tarjeta de la habitación donde estuvo con su novio, la 217. ¿Podrías mirar si se alojó ahí esta semana?» Hubo una pausa. Luego, él lo dijo. «Sí, Jennifer Langford. Se registró el lunes por la noche. Una persona. Salió el martes por la mañana. Una persona. Pero en esa habitación estuvieron dos». Aquella noche no volví a casa. Me quedé en el coche con el motor apagado durante horas, mirando el volante, respirando a través de cada traición. Pensé en cada beso que me dio sin sentir nada, en cada mentira que contó con esos suaves ojos marrones, y, lo peor de todo, pensé en cómo Kaylee también me había mentido. Me dijo aquella noche que su madre estaba agotada y necesitaba estar sola. Recordé la vacilación en su voz. Cómo no me miró a los ojos. Lo sabía. Las dos lo sabían. Y ahí fue cuando algo en mí cambió. Algo se rompió. No de forma violenta, no como un petardo o un grito. Fue más silencioso, más frío, la muerte lenta y serena de la esperanza. Ella no solo me engañaba, planeaba irse. Y yo no iba a suplicarle que se quedara. Iba a hacer que se arrepintiera de haber pensado que podía traicionarme y marcharse sin consecuencias. No la enfrenté esa noche. La confrontación da cierre, y el cierre es un regalo. Jennifer Langford ya no merecía regalos. En cambio, me volví más callado. La observaba, estudiaba cada movimiento. Cuando salía de casa, fotografiaba la matrícula del coche junto al que aparcaba. Tomaba nota de los días que se iba sin maquillaje y volvía con un brillo en la cara. Empecé a llevar un registro, horas, fechas, cambios sutiles en su comportamiento. Ella no se daba cuenta. Pensaba que estaba distraído, que mi silencio era dulzura, pero yo ya me había ido. El último hilo se rompió cuando encontré el segundo teléfono. Estaba escondido en su cajón de maquillaje, bajo un montón de coloretes caducados. Un teléfono desechable,
sin código. Ese fue su error. Lo que vi en esa pantalla activó en mí un interruptor que no sabía que tenía. Mensajes. Largos, íntimos, entre ella y alguien llamado Jay. Solo que no era solo Jay. Era Jason Holt, más joven, 40 y pocos, divorciado, agente inmobiliario, sin hijos, sin esposa. Solo selfies de gimnasio y mensajes melosos que parecían vender aceite de serpiente. La noche pasada fue mágica. Aún huelo tu pelo en mi camisa. Ojalá pudiera despertarme a tu lado todos los días. Déjame llevarte. Solo un fin de semana. Sin secretos. Solo nosotros. La foto que él envió, él, sin camiseta, copa de vino en mano, se me grabó a fuego. Estaba fechada de hacía 2 días, la misma noche que ella dijo estar cenando con Kaylee. Aquello lo confirmó. Ya no intentaban ser discretos. Estaban siendo descarados, arrogantes, estúpidos. Así que comencé mi propia actuación. Le dije que pensaba jubilarme antes de tiempo, que estaba valorando vender el negocio. Sonrió demasiado. Me abrazó más fuerte. Fue la primera emoción genuina que le veía en meses. Estuve a punto de reírme en su oído. Ella pensaba que se iría con la mitad. Ni hablar. Mientras tanto, invité a Kaylee a cenar. No habíamos hablado en días y quería ver si su culpa se le notaba. Tu madre ha estado muy ocupada últimamente, dije, observando cómo el tenedor se le quedaba suspendido a medio camino. Sí, murmuró. Ha estado haciendo muchas cosas de galerías. Bebí un sorbo de agua. Qué raro. Pensaba que la exposición acabó el mes pasado. Se puso pálida. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Me estás mintiendo, Kaylee. Se quedó helada. Papá, ¿desde cuándo lo sabes? Silencio. Su voz se quebró. Hace unas semanas. ¿Les ayudaste? No ayudé. Ella dijo que se sentía tan perdida y... Levanté una mano, y eso me dolió más que nada. No era solo la traición de una esposa, era la traición de mi propia sangre, de la hija que crié. Ella intentó explicarse. Pensaba que ya no la veías, que siempre estabas enterrado en el trabajo. Dijo que no se sentía deseada. Solté una risa suave, amarga. Le construí una vida en la que pudiera pintar, un hogar, un nombre. Y esto es lo que recibo a cambio. Lo siento, papá. No, no lo sientes. Sus ojos se abrieron. Lo que sientes es haberte visto atrapada en medio, no por lo que hiciste. Dejé dinero sobre la mesa y me levanté. No vengas a casa por un tiempo. Necesito espacio. Por favor, vuelve con tu marido, Kaylee. Ve y conviértete en la mujer que viste en tu madre. Y luego me cuentas cómo termina eso para ti. De vuelta en casa, empecé a mover fichas, legales, financieras, emocionales. Me reuní con un abogado de divorcios bajo un nombre falso. Liquidé unas cuentas. Vendí acciones que Jennifer no sabía que aún tenía. Incluso cambié la titularidad de la casa. Siempre había estado a mi nombre, pero ahora estaba protegida. Para cuando se diera cuenta de lo que estaba haciendo, yo ya habría desaparecido. Pero no me detuve ahí. Contraté a alguien, un investigador privado llamado Carson Rich. No hizo preguntas, solo tomó fotos. Y un jueves lluvioso, Carson me entregó un sobre de papel manila lleno de fotos granuladas que hicieron que mi corazón golpeara como un tambor de guerra. Jennifer, con el pintalabios corrido, abrazada a Jason Holt en el asiento trasero de un Lexus negro, riendo, jadeante, viva. Me quedé mirando la última foto mucho rato. Luego susurré, para nadie en particular. Disfrútalo mientras dure. Porque su fantasía estaba a punto de convertirse en una pesadilla. A Jennifer le bastaron exactamente 12 segundos para darse cuenta de que algo iba mal. Llegó tarde aquel viernes, como siempre. El pelo demasiado perfecto, la sonrisa demasiado suave, fingiendo que venía de cenar con Kaylee. Pero al cruzar la puerta, la casa estaba distinta. Sus zapatos resonaron sobre un suelo vacío. Las fotos habían desaparecido. Las estanterías, vacías.
los cajones, limpios, nuestro retrato de boda, las cartas de aniversario enmarcadas, los post-its tontos que había guardado en la nevera, todo desaparecido. Pronunció mi nombre una vez, dos, ninguna respuesta, solo silencio y eco. Entonces lo vio, un sobre blanco sobre la encimera de la cocina. Su nombre escrito con la misma letra firme con la que le había escrito cada carta de amor a lo largo de los años. Pero esta no era de amor, era una advertencia. Lo abrió de un tirón. Dentro, una sola nota. Tiraste 30 años por un hombre que ni siquiera te quiere. Ahora mira lo rápido que te borro yo. Yo ya estaba lejos, a 2 estados de distancia, sentado en un motel barato, con un teléfono desechable y una memoria USB llena de pruebas. El investigador había escarbado a fondo. Jason Holt era tal y como lo imaginaba. Recién divorciado, varias mujeres, problemas financieros, encanto falso. Un hombre que no amaba a mi mujer, solo la usaba para llenar el agujero que su ego no podía tapar. Y ella cayó, como una adolescente. Pero esto no era el instituto, esto era la vida real, y no iba a dejar que se marchara sin pagar las consecuencias. El primer golpe fue financiero. Llamé a mi abogado esa misma mañana y le dije que presentara la demanda de inmediato, sin pensión, sin derechos sobre la propiedad. Ella había sido infiel y yo tenía pruebas. El segundo golpe fue de reputación. ¿Recuerdas la galería de arte que tanto adoraba? Esa donde acababa de volver a vender piezas. Les envié una carpeta seleccionada con grabaciones de seguridad, capturas de mensajes entre ella y Jason y una nota educada. Quizá no sea este el tipo de artista que quieran representar en su marca. La borraron de la lista en menos de 24 horas. Pero no terminé ahí. Jennifer no solo me había traicionado a mí, había arrastrado a nuestra hija a esa traición. Así que ataqué a Kaylee donde más dolía. Su marido, Mason, era un tipo pulcro, conservador, confiado. Amaba a Kaylee, la respetaba, pero no sabía el papel que ella había jugado en todo esto. Así que se lo conté. Me senté frente a él en un restaurante tranquilo. Le entregué la misma memoria USB que le di a mi abogado. Mírala en privado, le dije, y luego pregúntale cuánto tiempo lleva ayudando a su madre a engañar a su padre. No dijo nada. Solo miró la memoria como si fuera una granada sin seguro. Me levanté y me fui sin esperar un gracias. Esto no iba de gratitud. Esto iba de justicia. 3 días después, Jennifer por fin me encontró. Apareció en el aparcamiento del motel, los ojos muy abiertos, el rostro pálido, las manos temblando. Trevor, jadeó, por favor, no hagas esto. No la dejé acercarse. Me mantuve firme. ¿Ahora quieres suplicar?, pregunté. ¿Ahora que tu vida se derrumba? Su voz se quebró. Fue un error, un solo error. Fue una aventura, con la ayuda de mi hija, y dejaste que siguiera como si yo fuera demasiado estúpido para darme cuenta. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No quería hacerte daño, pero me lo hiciste, y arrastraste a nuestra hija como si la lealtad no significara nada. Así que no, Jennifer, no te perdono, y no voy a volver a casa. Alargó la mano. Retrocedí. Ya le elegiste a él, dije con frialdad. Ahora construye un futuro con un hombre que te ve como un capricho pasajero. Espero que haya valido la pena 32 años. Me giré, me marché, y no miré atrás. Que llorara bajo la lluvia. Yo ya había llorado lo suficiente por los dos. Jason Holt se creía intocable. Buen verbo. Complexión atlética, piel bronceada, sonrisa brillante. Caminaba como un hombre convencido de que cada habitación le pertenecía. Como si cada mujer fuera solo otra marca en una lista que no tenía que explicar. Pero los depredadores olvidan algo. A veces, el hombre que observa en silencio es más peligroso que el que presume. Tardé 2 semanas en encontrar su punto débil. Jason tenía un patrón. Los martes por la noche, siempre en CrossFit. Los viernes por la noche,
siempre en el club de jazz del centro, solo o con alguien nuevo. Pero su mayor vulnerabilidad era otra. Pensaba que yo era solo un marido roto lamiéndose las heridas. No sabía con quién se había metido. Así que esperé. No por él. Por el momento en que volviera a sentirse cómodo. Dejé que las cosas se enfriaran. Que Jennifer pensara que tal vez me había calmado. Que Kaylee creyera que el silencio era perdón. Me convertí en un fantasma en sus vidas. El que intentan olvidar mientras juegan a ser familia con sus secretos. Y entonces, una noche fría de noviembre, Jason salió de su gimnasio, con la toalla al hombro, los auriculares puestos, camino a su coche, como siempre. Fue entonces cuando ataqué. Sin palabras, sin aviso, solo acero. Primero, un golpe con la barra en la pierna. Escuché el crujido del hueso antes incluso de que gritara. Después, a las costillas y a la mandíbula. Un golpe limpio en la mejilla le destrozó parte de la cara. Cayó como una estatua rota. Tosía sangre. Murmuraba algo que no me molesté en escuchar. Me incliné, respirando con fuerza. «Destrozas a mi familia», susurré, con voz tranquila. «Pensaste que me desvanecería, pero que esto te sirva de recuerdo. Otro golpe, para que nunca toques lo que no es tuyo». Al irme, su teléfono seguía vibrando en el bolsillo de la chaqueta. El nombre de Jennifer parpadeaba en la pantalla. No contesté. Dejé que sonara, que escuchara las sirenas a lo lejos, que se preguntara qué había pasado. Para cuando llegó la policía, yo ya estaba fuera del estado, sin huellas, sin cámaras, sin testigos, sin rastro. Había reservado un vuelo solo de ida a Belice, con una identidad falsa que le pagué a un hacker para que fabricara. Tenía efectivo, tenía tiempo y, lo más importante, tenía paz. Mientras tanto, las lesiones de Jason salieron en los periódicos locales. Prominente agente inmobiliario brutalmente atacado a la salida de un gimnasio. Le inmovilizaron la mandíbula con alambres durante 8 semanas. La rodilla necesitó clavos. Ni la cirugía plástica pudo arreglarlo del todo. Ya no volvió a sonreír en las fotos. En cuanto a Jennifer, su mundo se fue desmoronando en cámara lenta. La despidieron de la galería. El matrimonio de Kaylee se vino abajo. Mason la dejó después de enfrentarla con la verdad, diciéndole que había traicionado todos los valores en los que creían. Las amigas de Jennifer, las que antes alababan su nuevo brillo y le preguntaban por su misterioso hombre, fueron desapareciendo. Nadie quiere estar cerca de la mujer que destrozó a su marido y perdió a su hija. Se mudó a un piso diminuto, cerca de las vías del tren. Intentó seguir pintando, pero la chispa se había apagado. Los colores se secaron. Me llamaba cada mes. Dejaba mensajes, correos, cartas. Nunca respondí, porque el perdón es una oda, y esta traición fue premeditada, coordinada y envuelta en sonrisas. Kaylee volvió a escribirme una vez más, un año después. «Papá, sé que me odias, sé que me lo merezco, pero he tenido una hija. Se llama Riley. Solo quería que supieras que eres abuelo. No volveré a contactarte, a menos que tú quieras. Lo siento». Miré ese mensaje durante horas, no porque no me importara, sino porque me importaba demasiado. Me habían pintado como el villano cuando pasé décadas siendo el cimiento. Y cuando ese cimiento se agrietó, esperaban que lo reconstruyera. Pero yo ya no era un constructor. Era fuego. Es extraño cómo la paz se siente como silencio. No solo a tu alrededor, sino dentro de ti. Un vacío hueco. Como caminar por una casa calcinada cuando las llamas ya se han apagado. Todo está en calma. Nada se mueve. Pero recuerdas cada crujido, cada foto en la pared, cada eco que llenaba el espacio. Así se convirtió mi vida. Primero me quedé en Belice, luego en Colombia, y después me escabullí discretamente a un pueblo costero de Oregón con un nombre nuevo, Tyler Green. Me dejé barba, compré una cabaña pequeña en efectivo, me dediqué a la carpintería. Hablaba poco, la gente me dejaba tranquilo, y me gustaba así. A veces miraba el mar
e intentaba recordar cómo sonaba su risa, antes de que fuera hueca, antes de que fuera para otro. Pensaba en Kaylee, en los cuentos antes de dormir, en los primeros bailes, en la mudanza a la universidad, en cómo me miraba cuando tenía 5 años y creía que yo podía hacer cualquier cosa. No podía reparar lo que ellas rompieron, pero sí podía dejar de permitir que me destruyera. Una tarde sonó un golpe en la puerta. Lo supe antes de abrir. Jennifer, más mayor, más delgada, gastada. Nuestros ojos se encontraron, no con rabia, no con orgullo, sino con arrepentimiento. «Te he encontrado», susurró, casi inaudible. No me moví, no sonreí. «No deberías haberlo hecho», dije. «Lo sé», contestó. «Solo tenía que verte, una última vez». El silencio se alargó entre nosotros. Las olas murmuraban detrás de ella. «Lo he perdido todo», dijo. «Sé que no te importa». Pero sí me importó. Perdí la galería, las amigas. Kaylee apenas me habla. Mason me divorció. Jason se marchó después de lo que pasó. Ya no es el mismo. Yo tampoco. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Has venido hasta aquí para decirme que estás rota? ¿Crees que no lo sabía? No, dijo, secándose la mejilla. He venido a decir que lo siento. No porque crea que arregla algo, sino porque necesitaba que supieras que no era por él. Era por mí. Me sentía invisible, como una sombra en mi propia vida. Asentí lentamente. Entonces tendrías que haber pedido ayuda, no meterte en los brazos de otro. Bajó la mirada. Lo sé. Nos quedamos en silencio. Entonces hice la pregunta que nunca pensé que haría. ¿Alguna vez nos echas de menos? Su voz tembló. Cada día. Tragué saliva. Bien, cerré la puerta y eché el cerrojo. Pasaron 2 años. Las llamadas cesaron. Las cartas se desvanecieron. Kaylee envió una última foto. Una niña pequeña. Pelo rizado, rojo, sosteniendo un avión de madera. Sin texto. Solo la imagen. Mi dedo se quedó sobre el botón de borrar. Pero la guardé. No porque estuviera listo, sino porque esa niña no tenía nada que ver con los pecados de quienes vinieron antes. Quizá algún día me pondría en contacto. Quizá no. Pero tenía claro esto. Ya no era el hombre traicionado. Era el hombre que sobrevivió. Y algunas noches, cuando las olas rompían de la manera justa y las estrellas parpadeaban sobre el cielo tranquilo de la costa, me sentaba con un vaso de bourbon y susurraba, para nadie. Todavía la amaba, hasta el momento en que me obligó a dejar de hacerlo.